La segunda parte de la entrevista de voto consciente al candidato presidencial Jaime Dum, quien representa a Nueva Generación Patriótica. A él le consultamos cuál es el destino de las empresas estatales si llega a ser presidente de Bolivia. Se nos dice que las empresas estatales son rentables. Entonces, si son rentables, preguntamos por qué se les da 1.300 millones de dólares de financiamiento al año. Claramente no son rentables. Aquellas empresas que no son rentables simplemente van a dejar de funcionar solas. No es que van a ser privatizadas. Simplemente no van a dejar, no van a poder funcionar. Y aquellas empresas que puedan ser rentables, pues vamos a hacer que tengan una presencia de inversión privada ciudadana, en realidad, directa. ¿Mm? Algunos dicen eso es privatización. No, lo que pasa es que son las empresas de los ciudadanos. Entonces se va a repartir las acciones entre todos los ciudadanos mayores de 18 años. Tú y yo vamos a ser accionistas de Ende o de Entel. Y cada 4 meses vamos a recibir los dividendos de las utilidades que tengan esas empresas. O sea, tenemos Entonces, dos se tiene, grupos, ¿no? Uno de las tradicionales, las capitalizadas, YPFB, Entel, de todas esas empresas grandes, y las otras son las de reciente creación, de la fábrica de papas, todas esas que se ha por creado. supuesto, ¿no? De todas esas empresas, muchas se crean simplemente para generar artificialmente algo de actividad económica, pero no son rentables en el fondo. Entonces, empresas que se llaman estratégicas, pues tienen que estar en las manos de los bolivianos, pero no solo en la mano, sino en el bolsillo de los bolivianos. Tienen que ser empresas donde los bolivianos son accionistas. Entonces, eso creo que es muy importante y es una forma importante, fundamental para resolver el problema de las empresas públicas. Tal como están las empresas públicas hoy, simplemente no son viables. No se puede mantener el esquema actual tal como está. ¿Y las otras se cierran? ¿Qué pasa con las otras? Las pequeñitas. Bueno, muchas de esas empresas simplemente no son rentables, entonces no tienen por qué estar funcionando. Lo que vamos a hacer es, se nos dice que son rentables. Bueno, si son rentables, que vivan del mercado, pues, que sobrevivan solas. Si no son rentables, pues no van a poder sobrevivir. Y lo que sí hay que tener mucho cuidado es que al mismo tiempo, de manera paralela, tienes que trabajar en hacer que las condiciones de generación en el empleo sean mejor, de generación de empleo en el país sean mejores. Entonces tú vas a tener el sector privado, hemos hablado de reducción de impuestos, por ejemplo. Esas reducciones de impuestos, de aranceles, la simplificación de impuestos, todo eso va a incentivar también el invertir más y eso significa generar más empleo. Entonces, cualquier fuente laboral que pueda desplazarse de un lado va a ser para ir al otro, ¿no es cierto? Va a haber un desplazamiento de la fuerza laboral de donde ciertos lugares donde ya no hay demanda de trabajadores por donde hay demanda de trabajadores. Pero Jaime, ¿quién las administra? Digamos, que sobrevivan por sí mismas, pero no con fantasmas. O sea, ¿qué va a administrar los cooperativistas, los trabajadores? ¿Se va a crear nuevas empresas? ¿Quién va a administrar las pequeñas? ¿Cuál, Las No, si pequeñas. las, como te decía, si son rentables, vamos a ser accionistas los bolivianos. Ahora, si son demasiado pequeñas y- y no son rentables, pues no necesitamos por tenerlas vivas, ¿no? O sea, ¿por qué quieres mantener o por qué se tendría que mantener una empresa no rentable vigente en el país? ¿No es cierto? Si no es rentable, pues no debería existir. Pero no existir, no le van a poner una bomba. ¿Qué van a hacer? ¿Se las van a vender? Algo tiene que pasar porque también es nuestro dinero, ¿no ve? Bueno, ¿qué pasa con una empresa privada cuando no es rentable? Se ¿Qué cierra. se hace? No, se cierra, se vende, a veces es más rentable cerrada que abierta. No tiene por qué ser diferente con una empresa pública. Muy bien. Otra consulta es, ¿qué cambios fundamentales crees que necesita nuestra educación, tanto a nivel escolar, en el colegio y también en las universidades? O seguimos nomás como estamos? Eh, no podemos de ninguna manera seguir como estamos. Esa es la primera respuesta que te puedo dar. Estamos en una situación muy compleja.
La educación en Bolivia es una de las peores que hay en Latinoamérica, igual que la salud. El gobierno gasta cerca de 4.000 millones de dólares en educación. Porcentualmente respecto al presupuesto general del Estado, es cerca del 10%. Es uno de los gastos más importantes que tiene el Estado boliviano. Pero el problema es que no funciona bien. Primero que 80% se va en sueldos y salarios, y tenemos una de las peores educaciones que te decía. Ya está comprobado con varios exámenes internacionales, ¿no es cierto?, que en Bolivia los estudiantes que se gradúan de un colegio, solo el 19% de un colegio público entiende lo que lee. Y eso sube a 29% o algo así, si no me equivoco, cuando es de un colegio privado. O sea, no estamos bien. Entonces, toda la educación tiene que cambiarse. El Estado siempre va a tener la responsabilidad por la educación, siempre lo va a tener, pero el tema es que sea el estudiante o la familia el que escoja dónde quiere ser educado, en un colegio público o un colegio privado. ¿Y cómo hacemos que el estudiante decida eso? Pues si dividimos el monto que hay en educación, y esto obviamente se va a hacer paulatinamente, no se puede hacer de golpe, si divides el monto que va a educación, a cada alumno le toca entre 1.300 1.500 millones perdón, $1.500 al año. Entonces, un estudiante va a tener acceso a vales, no en efectivo, sino a vales o vouchers que pueden servir solo para pagar educación. Pues un estudiante que recibe eso escoge dónde quiere estudiar. Ahora, si es un estudiante de colegio y el colegio vale $1.500 al año, pues los padres seguramente podrán aumentar $200, ¿no es cierto?, sobre los 1.300 que recibe, y su hijo ya no tiene que ir a un colegio público. Ahora, si los padres o el hijo quiere seguir yendo a un colegio público, pues bienvenido, que vaya a un colegio público. Él le llevará los recursos al colegio público. Entonces, el Estado sigue pagando el financiamiento, pero son los estudiantes y los padres los que escogen dónde quieren que sus hijos se eduquen. Eso significa que la educación se va a regular por sí misma. Si yo quiero tener más alumnos, entonces tengo que mejorar para que me escojan. ¿Eso más o menos libre el mercado de la educación? Por supuesto, por supuesto. Nadie va a llevar $1.500 a un colegio que no sirve. Nadie va a llevar $1.500 a un colegio donde los profesores trabajan la mitad del tiempo. Nadie va a llevar $1.500 a un colegio donde los profesores no asisten a las clases o son pésimos. El que quiere la mejor educación de su hijo va a buscar donde se dé el mejor servicio. La educación, al final de cuentas, es un servicio. Es la responsabilidad del Estado darlo, sí, pero también es la responsabilidad del Estado que sea la mejor educación. ¿Y quién va a determinar dónde está la mejor educación? No es el gobierno, es la gente. La gente va a saber dónde es la mejor educación para sus hijos. Ya, otra consulta es acerca de la aduana y los puertos secos. Yo te he escuchado decir que se cierra la aduana. ¿Mantienes o era un impulso solamente? ¿Y qué hacemos con No, los no, puertos secos? yo mantengo todavía que hay que dinamitar definitivamente la aduana nacional. Hay que eliminar todas barreras arancelarias, licencias de importación, exportación, impuestos, y deberemos mantener pues una figura que estamos calculando que toda importación a Bolivia de cualquier bien no debería superar entre el 8 máximo el 10%. Además, aparte, hay que garantizar la rapidez y transparencia, eliminar la corrupción, y si es posible que los aranceles e impuestos sean menor todavía a ese porcentaje que te acabo de decir. Las aduanas tienen que estar principalmente para controlar que no haya el movimiento a través de nuestras fronteras de productos que sean dañinos a la salud, o de aspectos que estén vinculados al lavado de dinero, tráfico de bienes ilegales, tráfico de drogas, o armas. Todo lo ilegal no puede pasar o salir de la frontera, y para eso debería estar la aduana, pero no debería estar para cobrarte 4 o 5 veces el precio a veces de algo que compras, ¿no es cierto? Simplemente para sacarte plata. Eh, eh,
donde no hay aduanas, no hay contrabando, así de sencillo, y hay que tratar de llegar a eso. Pero no hay contrabando, pero tampoco hay ingresos para el Estado porque es un recaudador. ¿Qué hacemos Pero ¿para qué con queremos que eso? la ¿Cómo aduana sea pensamos? recaudadora? Que no recaude, no queremos una aduana recaudadora. A ver, ¿cuánto recauda la aduana? En promedio, 2.000 millones de dólares ha estado recaudando desde el 2017. La economía crece y la recaudación sigue siendo prácticamente la misma. Ahora, 2.000 millones de dólares, que tengamos un Estado más eficiente, que tengamos un estado menos obeso, que dejemos de hacer proyectos de canchitas que no sirven para nada, todo eso te ahorra más de 2.000 millones de dólares. Entonces, son 2.000 millones de dólares que se le está quitando del bolsillo al emprendedor, a la gente que necesita estos bienes. Los ciudadanos bolivianos, en realidad, queremos tener también acceso a productos más baratos de afuera, si ni siquiera se manufacturan en el país, los queremos aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué existe el contrabando? Porque hay una demanda muy grande por productos que sean más baratos y que lleguen rápido al país. Si vas por la aduana, te puede tratar de tardar muchísimo tiempo y eso hace que muchos opten por eso, por el contrabando. Entonces, hay elementos de recaudar. El Estado en sí tiene que recaudar recursos, sí, pero para dar los servicios básicos a la sociedad, no para irse a hacer canchitas o gastar en cosas que no tienen sentido. Es más, se recauda impuestos en Bolivia para malgastar en empresas públicas, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú ya tienes un Estado más eficiente, ya no tienes el peso ni el cargo de las empresas públicas, ya no tienes estos déficits fiscales porque has hecho un corte racional del gasto público. Es más, vas a empezar a tener superávit fiscal, es decir, te va a sobrar plata. Pero esa plata tampoco se la tiene que tener el gobierno, esa se la tiene que devolver a la gente. Mm. Otra consulta relacionada a un tema que interesa especialmente a los agropecuarios, los transgénicos. O sea, algunos dicen que es dañino a la salud, que no deberíamos hacer. Por el otro lado, los agropecuarios dicen que necesitamos para mejorar la economía. ¿Cuál es tu posición? Mira, la biotecnología, los transgénicos son una necesidad. Somos uno de los pocos países del mundo donde se prohíbe todavía algunos eventos de biotecnología. Hay algunos también que están aprobados. Tenemos que fomentar la investigación y la aplicación de la biotecnología y cultivos transgénicos en el país, obviamente con un marco regulatorio basado, pero en evidencia científica y riesgos medibles. No podemos pensar, ¿no es cierto?, de que nuestros vecinos usan cierta biotecnología y nosotros simplemente la ignoramos. Ahora, seamos claros y seamos sinceros. En Bolivia ya mucho de lo que consumimos es transgénico. Está prohibido los transgénicos en el país o ciertos transgénicos. Sí, pero igual se usa, igual se utiliza. Entonces simplemente hay que hacer un sinceramiento de eso. Y por el otro lado, al tener eso ya aprobado como tiene que ser, vamos a eliminar todas las trabas que existe a la expansión de la producción nacional usando biotecnología, transgénicos que sean legalizados, eso tiene implicancias muy importantes en incrementar la producción agrícola del país de manera significativa. Queremos dólares, pues activemos la biotecnología. Así podemos tener suficiente alimentos, no solo para producir y comercializar internamente, sino también, obviamente, para poder exportar. Bolivia tiene un potencial inmenso de ser un gran exportador de alimentos. Pero para ser un gran exportador de alimentos, tienes que, entre muchas cosas, tener que tener acceso a la biotecnología. Y la pregunta final, tenemos en nuestra sociedad sectores privilegiados, como por ejemplo las Fuerzas Armadas que se jubilan al 100% y tienen otros, los parlamentarios también son privilegiados y tenemos varios sectores privilegiados. ¿Nos vamos a homogeneizar o vamos a tener todavía nuestros mimados en el país? Bolivia tiene que tender a ser un país donde todos somos iguales ante la ley. No puede haber diferencias ni privilegios. No admitiremos ningún tipo de privilegio especial. Obviamente,
en el caso de las Fuerzas Armadas, lamentablemente, primero recuerda que tienes unas Fuerzas Armadas destruidas. Son Fuerzas Armadas donde se promueve al que es más pro gobierno, se ha ideologizado totalmente las Armadas. eh, son Fuerzas Armadas totalmente descontentas porque han sido desinstitucionalizadas. Y por supuesto hay que repensar y volver a unas Fuerzas Armadas de verdad, ¿no es cierto? Que estén para la defensa nacional, pero en base a principios, reglas y por supuesto donde la patria sea lo central y lo esencial, no quién está en el gobierno y qué idea política tiene. No, hay que cambiar todo eso. Y debemos dejar de ser el país donde no todos somos iguales ante la ley. Eso es muy importante y eso tiene que ir para todos los bolivianos. Como decía, tiene que terminar de ser un país de privilegios. Unos reciben más que otros. No tiene por qué existir eso. Bolivia tiene que ser un país de igualdad ante la ley. Y eso, pero seamos bien estrictos con eso. No tiene por qué un boliviano tener, un ciudadano boliviano, algún privilegio sobre otro ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante pensar de que justamente una forma de reinstitucionalizar, digamos, ciertos sectores de la sociedad, sean fuerzas armadas eh, eh, o el sector parlamentario, todos tienen que dejar de recibir privilegios, porque no hay por qué tener privilegios si todos trabajamos igual, todos nos esforzamos igual. Entonces, el rato que un Estado empieza a generar privilegios de unos ciudadanos sobre otros es cuando el Estado pierde el rumbo y se vuelve ya no un Estado que gobierna para todos, sino que gobierna para sus privilegiados. Entonces, yo puedo deducir que los militares y los profesores van a ganar más o menos igual si los parlamentarios o vamos a seguir con esas diferencias. No que va a haber salarios iguales, los salarios será de acuerdo a la demanda laboral y la oferta laboral que se tenga en cada sector. Tenemos que introducir esos conceptos en Bolivia. A los trabajadores tienen que recibir su salario justamente por el grado de eficiencia y la productividad que tienen, no porque viene alguien y les regala algo de plata sobre su salario. Entonces, un gobierno que da privilegios, especialmente monetarios, genera pues distorsiones muy importantes y esos privilegios se vuelven después en apoyo político y en distorsiones que se dan. Hoy en día, repito, tú tienes unas Fuerzas Armadas que han sido desinstitucionalizadas porque justamente el gobierno ha dado privilegios y da privilegios no solo a ciertos sectores, sino también a ciertos participantes dentro de ciertos sectores, ¿no es cierto? El ascender en las Fuerzas Armadas, siempre eso ha tenido un mecanismo, un sistema muy rígido que tiene que cumplirse, pero sin embargo pueden venir órdenes y hacer que el último termine primero. Esa es otra forma de privilegiar dentro de las Fuerzas Armadas en este caso, y ese tipo de privilegios lo único que causa no solo son distorsiones, sino descontento y al mismo tiempo una gran injusticia. Gracias, Jaime, tus palabras para cierre de esta entrevista. Mira, evidentemente es necesario que hayan cambios. Los bolivianos tienen que entender que la crisis económica es coyuntural, eso se va a resolver. La gran pregunta es qué cambios van a haber después de que la crisis económica se resuelva. Aquellos que piensan que el futuro de Bolivia este 2025 tiene que basarse en que se vaya el MAS y arreglar la crisis económica, se equivocan. Eso no es suficiente. ¿Cuál es la visión de país? Vamos a tener un país más centralista, vamos a tener regiones más libres, vamos a tener individuos más libres, vamos a hacer que sean los ciudadanos los sujetos más importantes de Bolivia o va a seguir siendo el gobierno. El ciudadano va a recuperar o va a tener su posición como ser el elemento central de la economía o no, va a seguir siendo el gobierno, va a ser más importante un emprendimiento privado o un emprendimiento estatal.
se va a dar privilegios justamente a ciertos sectores para que ayuden a gobernar al gobierno, o todos vamos a ser tratados igual ante la ley. Ese es el tipo de pregunta que los ciudadanos tienen que hacerse el rato que van a votar y tienen que ver en libertad para poder votar quién ofrece un cambio, quién sugiere, ofrece y deja a los ciudadanos la posibilidad de que haya un cambio y quienes simplemente creen que la crisis es sacar al más, eh, eh, solucionar la economía, pero en el fondo van a seguir manteniendo un modelo económico que ha fracasado. Creo que esa es la pregunta que tiene que hacerse el votante. Muchas gracias, Jaime. Como has debido ver, no hemos buscado que ataques a nadie, ni a personas, ni a que insultes, porque esto Así no es. es el objeto de este programa, sino más bien conocer justamente las propuestas que cada uno tiene de temas que consideramos importantes, que es para mejorar Correcto. nuestro país. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ti y buenas tardes. Buenas tardes. Para concluir esta entrevista, presentamos una síntesis de lo que nos indicó Dunn. Las empresas estratégicas deben entregar dividendos a cada ciudadano cada 4 meses. Eso nos indicó el candidato. También nos dijo que el presupuesto destinado a la educación debe ser distribuido a los padres de familia y estudiantes en forma de vales para que estos elijan el establecimiento privado o público de su preferencia. Dunn también nos indicó que la aduana debe reducirse a su mínima expresión y solo controlar el ingreso y egreso de productos nocivos a la salud, productos de lavado de dinero o drogas ilícitas y armas. Respecto a la biotecnología y los transgénicos, Tung considera que deben ser legalizados para permitir la producción de alimentos para el mercado interno y la exportación. Tung también piensa que ya no se puede permitir la existencia de sectores privilegiados a cambio de favores políticos al gobierno. Ese es el resumen del segundo programa con Tung. Gracias por su atención. Lo invitamos a una nueva entrevista con otro candidato a la presidencia de Bolivia.